Shalom, Shabbat Shalom a todos. Un día más estoy aquí con vosotros a través de las redes sociales en todas las naciones del mundo para hablaros de la parashá de esta semana. Es la parashá número 6. Es la parashá de Toldot. Es la parashá que tenemos en reflexión esta semana en el Génesis 25, versículo 19 a Génesis 28, 9 y en Malaquías 1 al capítulo 2, versículo 7, también en Romanos 9, del 6 al 13, donde leemos sobre el plan de Isaac de bendecir a su hijo Esaú como primogénito natural, para que él pudiera así también proteger y apoyar a Jacob, que iba a pasar su vida en el estudio de la palabra y la oración. Sin embargo, la matriarca Rebeca se oponía fuertemente. Ella había crecido con su hermano Labán y habían vivido sin conocimiento de la palabra hasta que se casó con Isaac. Ella entendía que Jacob no podía depender del apoyo de Esaú, sino que Jacob debía recibir la bendición. Nuestra parashá en esta semana es una continuación de la historia familiar de Abraham, el matrimonio de Isaac, el nacimiento de Jacob y Esaú, y Jacob, que compró la primogenitura de su hermano, astutamente recibiendo la bendición de su padre y luego escapando para salvar su vida. ¡Qué tremendo! Sus oraciones tuvieron respuesta. Esas oraciones que en Génesis 25, 21, Isaac, ya con sus 40 años, y tomando a Rebeca como esposa, se dieron cuenta de que ella era estéril y tuvieron que orar por su hijo. La pregunta es, ¿por qué fueron todas las matriarcas estériles? En Génesis 29:31, incluso Raquel, la segunda esposa de Jacob, fue originalmente estéril. Y a pesar de que sus oraciones tuvieron respuesta rápidamente, la respuesta podría ser que ¿por qué Dios desea las oraciones de los creyentes? Y entonces a veces los pone en situaciones difíciles como estas, ¿no? Para que oren, para que le piden, para que le rueguen. Eso dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí, te responderé. La oración es una comunicación con Dios, estrecha y cercana, y en ese momento de conocimiento mutuo es donde se espera la respuesta a esa oración por parte del Eterno. Isaac oró por Rebeca, su esposa, y Dios escuchó sus plegarias, sus oraciones. Esto está en Génesis 25, versículo 21. Y las oraciones de Isaac fueron escuchadas por 20 años, porque su esposa Rebeca, que era una persona creyente, pero hija de una persona no muy justa, mientras Rebeca recién conoce la palabra al casarse con Isaac, pero viniendo de esa familia idólatra, pues tuvo muchas dificultades. Y podemos ver cómo el único Dios transformó su vida. Rebeca fue obediente y fiel en el plan de Dios y quiso que se cumpla la voluntad del Eterno. Increíble que esa confrontación en el vientre de Rebeca también fueron una señal. Oró tantos años Rebeca con Isaac y en un momento dado Dios la respondió a la oración. Ella no entendía por qué era tan doloroso e incómodo este embarazo. Cuando Rebeca estaba embarazada notaba movimientos de conflicto en su barriguita, ya dentro de su vientre. Los estudios bíblicos, muchos de ellos dicen que cuando Rebeca pasaba por delante de una yeshivá, que es una escuela de Torá, Jacob ya estaba empujando, queriendo salir. ¡Qué tremendo! Ella fue a preguntar a Dios, esto en Génesis 25, 22 lo tenemos, ¿no? Y Rebeca visitó la casa de Shem, el hijo de Noé, y Eber, el bisnieto de Shem, que era un lugar de encuentro con Dios. Cuando Dios reveló a Rebeca que tendría mellizos y que el mayor estaría subordinado al menor, esta fue una noticia inesperada. Eso, sin embargo, explica su comportamiento posterior ayudando a Jacob, ¿no? El menor de los hermanos, así obteniendo esa bendición de Isaac que tuvo luego. En relación al Génesis 25-23, algunos estudios mesiánicos nos cuentan que Rebeca había sido destinada para dar a luz a las 12 tribus de Israel. Por sus constantes quejas durante el embarazo, y en este caso perdió el privilegio y fue dado a las 4 esposas de Jacob. En este mismo versículo se dice,
y el Eterno dio a dos naciones que hay en su seno, dos pueblos que se dividirán desde tus entrañas. En pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Estas dos naciones jugarían un papel importante en la historia, en nuestra historia, y especialmente durante los últimos tiempos en relación con la venida del Mesías. Jacob, el padre de Israel, y Esaú, el padre de Edom y el Imperio Romano, siempre con esa tensión entre los dos. Si uno estaría por encima y el otro estaría por debajo y viceversa, era cuestión de tiempo. De los dos saldrían grandes reyes, y uno saldría el rey Salomón, que edificaría el primer templo de Jerusalén, y del otro saldría el emperador Adriano, que destruiría finalmente el segundo templo. Pero finalmente el menor será el principal. Al final Jerusalén será más poderosa que Roma. Esta profecía de Rebeca no habla solo de sus dos hijos, sino de lo que sucederá a la humanidad hasta el final de los tiempos, y ahí queda escrito. Desde el vientre de Rebeca, Yeshua, nuestro pastor, ya estaba separando ovejas de cabritos, como dice Matías 25:32. Y ese momento del nacimiento de los mellizos fue también tremendo, ¿no? Cuando Esaú salió primero, pelirrojo, velludo, con esa tez rojiza, el nombre de Esaú significaba ya creado entero, ¿no? Porque nació formado completamente y con su hermano sujeto al talón de Esaú, y por eso al hermano le llamaron Jacob, que significa en el talón. Se dice que muchos estudios bíblicos hablan de Jacob agarrándose al talón de su hermano. Y esto es como cuando dos pelotas son insertadas en un tubo y luego son invertidas, ¿no? La que se insertó al final, la última, que es la que está más cerca de la salida, de la abertura, sale primero, ¿no? Pues entonces, en este caso, fue cuando Esaú, que fue concebido el último, salió el primero, ¿no? Jacob trató de tenerlo reclamando su espacio, ¿no? Yo soy el verdadero primogénito. Pero no fue así. Estos mellizos fueron criados de forma idéntica y recibieron la misma educación. El rey Salomón, en Proverbios 22:6, dice: educa a un niño de acuerdo a su manera. Esto significa que los padres y maestros deben entender las diferencias de cada niño y responder de acuerdo a estas diferencias. En su juventud, Jacob y Esaú estudiaban los mismos temas juntos, la misma educación. Tan pronto como maduraron, cada uno siguió su propio destino, su propio camino, pero si Esaú hubiera sido criado diferente, los resultados podrían haber sido diferentes, pero este no fue el caso. Jacob fue un hombre recto, estudiaba diligentemente en la palabra. Esaú, por su parte, era un gran cazador. Él acechaba sus presas, saltaba sobre ellas. Esta era su gran habilidad que adquirió en su juventud y que ya tenía fama entre muchos de no seguir realmente las enseñanzas de la palabra, pero sí un gran cazador, ¿no? Sin embargo, en Génesis 25, el versículo 28 nos dice que Isaac amaba a Esaú porque cazaba para obtener su sustento, mientras que Rebeca amaba a Jacob. Hay un estudio que históricamente se ha dicho de que los opuestos se atraen, ¿no? Isaac era más bien introvertido, opuesto de su extrovertido padre, Abraham. Isaac apreciaba el potencial de Esaú, que salía y que lograba cosas, ¿no? Ese caliz de luchador. Pero Isaac tomó la grandeza de Jacob por sentado. Rebeca, sin embargo, ya sabía incluso antes del parto lo que Dios había determinado para cada uno de sus hijos y sobre todo para las futuras generaciones. Al mismo tiempo, Rebeca no había visto nunca a alguien con las características de Jacob, cualidades de carácter perfectas, diligentes, completas. Por supuesto que también amaba a su hijo Esaú, claro que sí, pero al escuchar la profecía que el menor iba a ser más grande, ciertamente tuvo su efecto, ¿no? Cabe mencionar que ambos hijos hasta los 15 años crecieron juntos, junto a su abuelo Abraham, del cual recibieron de primera mano las enseñanzas de Dios y sus mandamientos. Qué increíble, ¿no? Y ese momento del guiso de las lentejas, que en Génesis 25-29 nos dice que Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas.
Se dice en diferentes estudios que este era el día que falleció Abraham. Y Jacob estaba preparando esas lentejas, ¿no? que en momentos de duelo se comían. Las lentejas redondas, rojizas, representaban esa manera del ciclo de vida desde el nacimiento hasta la muerte. Y Esaú volvió a casa agotado de cazar y dijo: «Solo dame un poco de esas lentejas que cocinas». Ahí aprovechó su hermano y dijo: «Véndeme tu primogenitura a cambio», contestó Jacob. El primogénito, que es el líder de la familia, ¿no? Algunos estudios también nos dicen que Jacob dijo a su hermano que su abuelo Abraham murió ese mismo día, como decía antes, mientras estaba Esaú cazando en el campo y ni siquiera había ido al funeral. Esaú se cuestionaba a la vez qué pasaría si el padre, Isaac, muriera repentinamente y Esaú tomara el lugar, ¿no?, como primogénito. Entonces le pidió que vendiese esa primogenitura sin más opción, ¿no? Esaú dijo que ¿para qué necesito yo la primogenitura? Entonces Jacob le compró la primogenitura fácilmente. Esaú por el plato del guiso de lentejas y un poco de pan y vino para cerrar el acuerdo, como se hacía en aquellos tiempos, ¿no? No valoró la importancia de ser el primogénito. ¿Y cuántos viajes hizo Isaac, no? La historia se repite cuando en otros tiempos de hambre golpean a Canaán. Isaac se estaba preparando para seguir el camino de su padre e ir otra vez a Egipto, pero Dios lo prohibió. Le prohibió hacerlo por la promesa de Abraham. Era toda la tierra prometida, con hambruna o sin hambruna. O sea, la palabra dice que cuando una ofrenda animal es sustituida por otra, ambas retienen su sanidad también, ¿no? Dado que Isaac fue designado por su padre como ofrenda durante la famosa atadura de Isaac, que fue la prueba final de la fe de Abraham, a pesar de eso, de que un cordero fue ofrecido en su lugar, Isaac mantuvo su santidad y por eso no podía dejar la tierra prometida. Isaac y Rebeca viajaron a Gerar, el reino de Abimelech. Él era un descendiente de Abimelech, del original, del de los tiempos de Abraham. También Abimelech reprendió a Isaac por engañarlo, porque le dijo al rey que era su hermana y no su esposa, que era también su prima. Y aún así luego les garantiza a Isaac y a Rebeca protección real frente a los filisteos a través de esas amenazas de muerte que anunció. El que los tocara recibiría pena de muerte. Momentos difíciles y aún así Isaac prosperó financieramente. Isaac tuvo que disputar 2 pozos con los filisteos hasta que le dieron un tercer pozo. Sin duda fue duro, ¿no? Y ninguna pelea, sin embargo, en ese tercer pozo que había sido cavado por los sirvientes de su padre Abraham y luego habían sido tapados con tierra por los mismos filisteos. Ellos le dijeron a Isaac, en relación a los 2 primeros pozos: «Tú cava nuevamente el pozo y quédate con la tierra. Sin embargo, el agua es nuestra». Esto decía en Génesis 26:20. Algunos estudios bíblicos ven en ello la referencia profética relativa a los 3 sagrados templos de Jerusalén, 2 de ellos que fueron destruidos y el tercero que va a permanecer para siempre. Y vemos aquí como el pueblo hebreo veía a diferentes patriarcas, ¿no? Por un lado Abraham, que era visto como un príncipe de Dios en medio de ellos, que así se refleja en Génesis 23:6, y luego a Isaac, el discriminado, y a Jacob, que se convirtió en aquel que huyó. Pero bueno, aquí lo más relevante, ¿no?, en esta parashá, desde mi punto de vista, es esa bendición de Isaac, una reflexión que me ha hecho recapacitar en muchas cosas, ¿no? Como que Esaú se casó a esos 40 años, igual que su padre, se casó con una mujer fantástica, pero canaanita, como si nunca hubiera escuchado a Dios decir que no debían casarse con los pueblos paganos. Esto causó grandes controversias y consternación frente a los padres. Luego hay estudios bíblicos, sin embargo, que dicen simplemente que el propósito de la ceguera de Isaac era que Jacob pudiera recibir las bendiciones. Y también, pues Isaac llamó a Esaú y le pidió que trajera en ese momento
pues la carne de caza para comer, ¿no? De esta manera Esaú recibiría la bendición de su padre, de Isaac, antes de su muerte. Rebeca escuchó y llamó corriendo a Jacob. Ella le informó de la situación y, bueno, le ordenó que tomara el lugar de Esaú. Algunos dicen que eran mellizos idénticos. La única diferencia era que Esaú era peludo y Jacob no tenía prácticamente vello, una piel suave. Obviamente el creyente de Jacob no aprobó el plan y temió recibir maldición por ello, pero Rebeca insistió y ejerció su poder como madre y él no tuvo opción. Rebeca preparó carne de cabra, carne que sabe casi a la de caza, y puso la piel de cabra en el cuello de su hijo y los brazos de Jacob para que pareciera peludo, ¿no? Como Esaú. Y Jacob entró a la tienda a ver a su padre. Yo os pregunto, ¿fue Isaac realmente engañado por el comportamiento de Jacob o no? Algunos estudios dicen que sí, que fue engañado y que realmente quería darle las bendiciones a Esaú, como merecía, ¿no? Como primogénito. Otros dicen que él era consciente de que Jacob, que como era creyente, sin embargo tenía una razón de peso para darle a Esaú esa bendición al ser el mayor, para que él apoyase, ¿no?, en el futuro y protegiera a su hermano pequeño, Jacob. Sin embargo, Jacob se dirigió a su padre en un tono suave, calmado, para no causar ningún problema, ¿no?, y evitar sospechas, ¿no?, perdiendo ese contacto físico, pero la voz era diferente e hizo que Isaac, bueno, pues sospechase de esa voz, ¿no?, de Jacob. Sin embargo, las manos eran de Esaú y dice por ello, en numerosos estudios se dice que el arma principal que mantiene a los creyentes en el día de hoy es el poder de la oración gracias a aquella actuación, ¿no?, y el estudio de la palabra también. Isaac también olió esas prendas de Jacob y, bueno, declaró que era el olor del campo que Dios había bendecido. Esto se dice en Génesis 27, por lo tanto, estuvo confuso, ¿no? Isaac le dio a su hijo esa bendición pensando que era Esaú. Y le dijo, que Dios te dé el rocío del cielo y la abundancia de la tierra. Esto se dice en Génesis 27. Y Esaú dijo, levántate, padre, y come de mi caza. En Génesis 27:31 lo dice. Isaac se dio cuenta de su error y en vez de enfadarse a la llegada de Isaac, dijo, bueno, pues yo también quiero ser bendecido, decía, ¿no? Terriblemente asustado de las consecuencias de su error, bueno, habló con Rebeca, habló con sus hijos, y es obvio que el engaño se iba a descubrir antes o temprano. Rebeca ya lo sabía, tan pronto como Esaú hubiese llegado. ¿Qué valor tiene una bendición que se da bajo un procedimiento fraudulento, con mentiras, con engaños? ¿Esto era lo que Rebeca quería lograr? Rebeca quería demostrarle a Isaac que él podía de hecho ser engañado, y no solo por Esaú, sino incluso por Jacob, siendo un creyente. No solo utilizando esas pieles de cabra, esas vestimentas. Dicen varios estudios que tan pronto como Isaac se dio cuenta de esto, se quitó la lana de los ojos y se dio cuenta que Esaú pues también la había estado engañando durante años. Esto fue una gran frustración para Isaac. Esaú lloró y rogó a su padre que le diera también la bendición. Se dio cuenta que la bendición de Isaac era para toda la eternidad. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Así se lo exigió. Finalmente, pues Isaac cedió y bendijo a su hijo Esaú también, ¿no? Cuando Jacob baje, tú serás la contrabalanza. Esto significa que en cualquier momento de la historia que el pueblo hebreo ignore sus consecuencias, Esaú castigará a Jacob hasta que se arrepienta. Y Esaú odió a Jacob por su engaño y juró en su corazón asesinarlo tan pronto como Isaac muriera. Él no le causaría a su padre un dolor tan grande en vida, pero sí lo haría después de su muerte. Rebeca estaba consciente a través de la inspiración divina de los planes de Esaú y le rogó a su hijo a Jacob que escapara inmediatamente. Le aconsejó que se fuera donde su hermano Labán, su tío Labán. Y Rebeca le dijo a Isaac, no puedo soportar a estas mujeres cananitas. Si Jacob se casa
con una de ellas, pues prefiero morir. Isaac entendió y llamó a Jacob, le ordenó que no se casara con una cananita. Isaac le dio la bendición espiritual de Abraham, que había estado guardando para él, y confirmando de esa manera incondicional todas las bendiciones que eran ahora para Jacob. Y le dijo que fueran a casarse con las hijas de Labán. Le instruyó en ello. Jacob se despidió y bueno, todo esto Esaú se dio cuenta que sus padres no aprobaban a sus esposas porque eran cananeas. Entonces salió y se casó con una de las hijas de Ismael, del hijo de Abraham. Sin embargo, conservó a las otras esposas cananitas también. No se divorció de ellas. Y bueno, quería para acabar que ha quedado claro que todos los creyentes que pertenecemos a Yeshua HaMashiach somos hijos y simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Espero que os haya gustado esta reflexión sobre la parashá número 6 de esta semana y os mando un fuerte abrazo a todas las naciones desde aquí, desde España. Un fuerte shalom para todos, Shabbat Shalom.